para que se dé cuenta de lo que el hermano Jesse y su servidor van a estar compartiendo con ustedes es la palabra de nuestro Dios. Queremos recordarle que para nosotros tomamos muy en serio pasajes como 1 de Pedro 4:11, donde se nos dice, ¿verdad?, que debemos de hablar conforme a la palabra de Dios. Dice el texto del apóstol Pedro: por inspiración divina, si alguno habla, dice hermano Jesse, tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. Y ese es nuestro propósito. Por eso hermano Jesse, nos esforzamos en gran manera para proveer libro, capítulo y versículo a la información que estamos dando, porque recordamos Colosenses capítulo 3 y verso 17 nos dice que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, dice hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que en cuanto a lo que es el tema de la organización bíblica de la iglesia, pues queremos respetar, ¿verdad?, la autoridad de las Escrituras, ¿verdad?, en cuanto a ese tema de suma importancia. Entonces, queremos hablar en este momento, comenzar, ¿verdad?, a hablar en cuanto a la necesidad de la organización bíblica de la iglesia, pero primeramente quisiéramos aclarar un poco a qué nos referimos con esto de lo que es la organización bíblica de la iglesia. Y obviamente, pues en el Nuevo Testamento podemos aprender acerca de lo que significa la organización bíblica de la iglesia. Así que cuando hablamos de este tema, pues obviamente nos estamos refiriendo a lo que son los ancianos, a lo que son los diáconos, a lo que son, ¿verdad?, pues los ministros de la congregación, los que predican la palabra de Dios, pero lo que son los ancianos y los diáconos son parte de la iglesia de Cristo, de la organización bíblica, el gobierno de la iglesia de Cristo. Obviamente, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, nos enseña que Cristo, ¿verdad?, es la cabeza de la iglesia. Pasajes tales como Colosenses capítulo 1 y verso 18, también Colosenses 1 y versículo 24, Efesios capítulo 5 y verso 23, nos enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, Él es el que tiene toda la autoridad, y la iglesia de Cristo se guía por medio o se basa en lo que es la palabra inspirada de nuestro Dios. Pero es importante que tengamos en cuenta que Cristo es la cabeza, obviamente no los ancianos, no los diáconos, no el evangelista, el ministro, el predicador de la congregación, sino más bien Cristo. Entonces, la organización bíblica que vamos a compartir con ustedes por algunas semanas, porque esta no va a ser la única lección que vamos a ver, pues vamos a considerar el patrón bíblico que Dios tiene, ¿verdad?, en las páginas de la Biblia. Así es, y como, ¿verdad?, hacía ahorita mención mi hermano, apenas este fin de semana me decía una de las hermanas que al mencionar nosotros cada día de que usted, o cada vez que tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de transmitir el programa, hacemos mención de tener lista la Biblia y un papel y una pluma, ¿verdad? Me llamaba mi hermana y decía que se le hacía un poquito difícil porque cuando nosotros decíamos que tuviera lista la pluma y el papel y su Biblia, dice, de nada me sirve porque al momento que se hace una referencia, yo apenas la voy a apuntar, dice, ya están dando otras dos, se le hacía difícil apuntar. Obviamente esa no es nuestra intención de ir rápido y que a usted se le pasen las referencias. Recuerde que nuestro propósito es de que usted se edifique, especialmente con los temas que tratamos que se relacionan, ¿verdad?, con la iglesia, con el crecimiento espiritual de ella. Así es que el tema de la organización bíblica en la iglesia es de suma importancia, porque vamos a mirar conforme a lo que puedo llamar, ¿verdad? Nos miramos en ocasiones en conflictos o en problemas que nos pudiéramos evitar fácilmente si dicha organización establecidas a través del mundo. Así es. Ahorita que mencionabas acerca de los pasajes, las referencias, que damos una y después damos otra y damos otra, porque esta lección queda grabada en elcaminodeverdad.com, así que pues si se le pasó una referencia, una vez más, nomás regrese la lección y apúntela, pero siéntase en la confianza de mandarnos un correo si hubieron algunas referencias que no las logró apuntar. Estamos en la mejor disposición de ayudarle, ¿verdad?, para que usted pueda
estudiar la palabra de Dios en esta ocasión, ¿verdad? Y bueno, pues seguimos hablando en cuanto a esto de la organización bíblica en la iglesia. Lamentablemente, hermano Jesse, creo que está de acuerdo conmigo en cuanto a cómo la iglesia de Cristo de habla hispana en varios países de Latinoamérica y aquí también en congregaciones en Estados Unidos, ¿cuántas son las congregaciones que en realidad poseen la organización bíblica que Dios demanda? ¿Cuántas iglesias de Cristo, de las cientos y cientos de iglesias de Cristo que tenemos, tanto en Latinoamérica, en Centroamérica, aquí en Norteamérica, cuántas iglesias en realidad poseen la organización bíblica que Dios demanda en la iglesia? Y si nos pusiéramos a investigar, yo creo que son bien, pero bien pocas las iglesias que tienen ancianos y niños ahí en la congregación. Y esto, hermanos, especialmente nuestros hermanos varones, ¿verdad? Fieles, esto debería de ser alarmante para nosotros. Dios, a través de los años, por aproximadamente 2000 años, que hemos tenido la oportunidad de poseer el Nuevo Testamento, siempre ha sido el deseo de nuestro Padre Celestial que su iglesia, la iglesia de Cristo, tenga esa organización bíblica de la cual leemos en el Nuevo Testamento. Pero ¿cuántas iglesias de Cristo hoy en día ni siquiera se ponen a pensar en cuanto a ese deseo divino que Dios tiene de estar organizados conforme al patrón bíblico que encontramos en el Nuevo Testamento, con esos ancianos que han cumplido con los requisitos? En otro programa vamos a estar considerando a los diáconos también con sus requisitos, en 1 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 13, y también Tito capítulo 1, del 5 al 11, donde encontramos los requisitos para los ancianos y para los diáconos. Muchas iglesias lamentablemente no se ponen a pensar o no tienen esa visión de un día poder tener esa organización bíblica que Dios demanda. Y esto es obviamente pues, algo triste, ¿verdad? Y recuerden, mis hermanos, cuando usted considera allí lo que el apóstol Pablo también nos habla en 1 Corintios capítulo 12, cuando hace un análisis en general o compara la iglesia con un cuerpo humano, cada uno de esos tiene, ¿verdad?, una función, cada miembro tiene una función, de manera que el hecho de que una congregación carezca de ancianos, diáconos, ¿verdad?, y esto, ¿verdad?, miembros activos, no es solamente responsabilidad del predicador, obviamente mayor responsabilidad cae sobre él, como también miraremos más adelante, pero es parte también del culpa del pueblo de Dios, por falta, como acaba de decir ahorita mi hermano, y a segundo ese dicho, lo que acaba de decir de que la visión de parte del pueblo de Dios, de no mirarse cumpliendo con aquellas cosas que fueron establecidas por nuestro Señor Jesucristo, como lo dijera el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 4 y el versículo 11, ¿verdad? Dándonos un orden, y volviéndolo a mencionar el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículos 1 y versículo 2, en cuanto a los obispos, ¿verdad?, los ancianos y los diáconos. Es algo que usted y yo tenemos que estar teniendo siempre en cuenta y en nuestras mentes. Recuerde que una de las cosas que usted y yo siempre somos animados a hacer a través del Nuevo Testamento y de la palabra en realidad entera, del Antiguo y Nuevo, es en el crecer en el conocimiento de la palabra, en el tener siempre hambre y sed de esta palabra. Pero ¿cuál es el propósito de que nos llenemos del conocimiento, mi hermano, si en verdad no vamos a hacer una aplicación de él? Y creo que es otra de las fallas, sinceramente, que existe entre el pueblo de Dios, que nos llenamos del conocimiento, hermano Willy, ¿verdad? Y no aplicamos lo aprendido. Estamos hablando otra vez, ¿verdad?, solamente en el área que ahorita estamos tratando, en la organización bíblica de la iglesia. Cuando usted y yo crecemos o llegamos a una madurez del conocimiento de la palabra, deberemos de siempre buscar alcanzar ser lo mejor para nuestro Dios, buscar glorificar su nombre, y lo vamos a lograr hacer cuando usted y yo tengamos esa misma visión de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, ¿verdad?, les decía ya a Tito, sin entrar mucho al tema, como, ¿verdad?, trataremos con ello más adelante, de igual manera, Tito 1, versículo 5, ¿verdad?, por eso te dejé en Creta, ¿para qué? Dice, para que corrigieses lo deficiente, o sea, lo que faltara. Y es que ustedes y yo debemos de estar mirando en estas cosas. Vamos a tratar con las preguntas o interrogativas que se relacionan con el tema y vamos a buscar dar una explicación, pero sí quería traer esto a mente, que parte
parte de esto no es culpa solo del predicador, sino también por falta de la visión del pueblo de nuestro Dios. Así que, pues, por ende, pues, siguiendo la línea de pensamiento de nuestro hermano, animamos y motivamos a nuestros hermanos en Cristo, predicadores del Evangelio, de la sana doctrina, a que por favor consideren mirar entre los hermanos, consideren en la congregación temas como estos, temas donde motivemos a los hermanos varones fieles de la iglesia del Señor a que tomen esa responsabilidad de poder servir como ancianos en la congregación, de que puedan a cumplir con ese deseo, hacer ese deseo divino una realidad en la congregación local, a dejar a un lado ese patrón que se ha seguido por cientos y cientos de años, donde congregaciones que pueden tener ancianos no los tienen. Entonces, como predicadores, como ministros del Evangelio, tenemos una responsabilidad muy importante de motivar a nuestros hermanos a que consideren estudiar el tema del ancianato, del diaconado, para que de esta manera puedan considerar un día poder servir a nuestro Dios de esa manera. Su servidor en lo personal, ¿verdad? Compartiendo un punto muy personal, a mí me gustaría un día, si Dios lo permite, que esté con vida en el futuro, me gustaría, ¿verdad? Cuando llegue a esa edad, poder servir como un anciano en la iglesia. Obviamente ya tengo muchas responsabilidades, ¿verdad? Pero sería un privilegio muy grande poder servir en la iglesia del Señor como uno de los ancianos de la congregación. Entonces, animamos a nuestros hermanos que nos escuchan en este momento, obviamente a nuestros hermanos varones, a que anhelen un día poder llegar a ser anciano. Si no puede en este momento, si no califica, bueno, considere y trabaje en esos requisitos para que los pueda tener, y así de esta manera pueda ayudar en gran manera. En cuanto al por qué, Jesse, muchas iglesias de Cristo no tienen ancianos. Déjenme comparto esto con usted y nuestro hermano también va a dar algunas razones de por qué algunas iglesias, ¿verdad? Pues no tienen ancianos en las congregaciones. En cierta ocasión, unos varones de una congregación, sin mencionar el nombre, ¿verdad? Por cuestiones de seguridad nacional, como dicen por ahí, ¿verdad? Me citaron a un lugar para tomar un café. Los hermanos estaban muy preocupados en cuanto a unos asuntos que se estaban llevando a cabo en una congregación en particular. Y los hermanos llegamos al lugar y los hermanos comenzaron a desahogarse, comenzaron a platicar de algunas cosas de las cuales ellos estaban muy preocupados. Esta es una congregación en cierto lugar donde la mayor parte de los hermanos querían tener ancianos, pero básicamente los varones de la congregación eran los que estaban básicamente tomando las decisiones de la congregación. Y bueno, pues los hermanos, este grupito de hermanos que vinieron a hablar conmigo, ellos tenían el deseo de que la iglesia ahí, que ya tenía muchos años en existencia, ellos tenían el deseo a mí una de las razones por las cuales a varios hermanos no quieren ancianos. Me decía hermano Willy, lamentablemente estos hermanos que están aquí no quieren tener ancianos, no quieren motivar a los hermanos a ser ancianos porque dicen ellos, es que hermano, si establecemos ancianos aquí en la congregación, ya no va a haber juntas de varones, ya no vamos a poder tomar nosotros las decisiones, ahora la van a tomar los ancianos. Cuando ellos tengan las juntas de ancianos, no nos van a considerar nosotros para estar ahí en la junta. Entonces, la autoridad la van a tener ellos, no los varones de la congregación. Entonces, no queremos eso. Mejor vamos a seguir con el patrón que hemos seguido, donde los varones de la congregación toman las decisiones de la congregación. Y cuando me puse a pensar y cuando escuché eso, en realidad me dolió en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el deseo de nuestro Padre Celestial, que la iglesia tenga ancianos y diáconos. Y luego tenemos hermanos que vienen y dan esa clase de razones por las cuales no quieren ancianos. Hermanos, esto simplemente no está correcto. Y un día, esos hermanos que se oponen a que existan ancianos y diáconos en la congregación, un día ellos van a estar delante de Dios. Un día van a estar en el tribunal de Cristo y van a dar cuentas a Dios por ser un tropiezo,
para que la iglesia esté organizada como Dios manda. Entonces, esto es algo pues, muy, pero muy triste. Entonces, esa es una de las razones por las cuales algunas congregaciones no tienen ancianos ahí. En realidad, como dice nuestro hermano, es algo triste que el Hijo de Dios tenga una mentalidad que Él anhela dicha autoridad, y creo nuevamente, recuerde allí, esto es solamente opinión de parte del servidor, que existan hermanos de tal mentalidad que piensan que ellos pueden tener la autoridad sobre algo que no les pertenece. Hechos capítulo 20 y el versículo 28 nos afirma claramente allí el apóstol Pablo quién es el dueño de la iglesia, quién fue el que pagó el precio por la iglesia. Usted y yo no tenemos ninguna autoridad sobre este grupo de gente que ha sometido su alma, su obediencia, mejor dicho, a Cristo Jesús. Usted y yo estamos allí para administrarles la palabra de Dios y no para estar gobernando sobre ellos. Es en verdad algo triste, mi hermano, ¿verdad? El oír estas cosas, pero desafortunadamente existen entre el pueblo de Dios. ¿Y por qué no hay esta organización bíblica en la iglesia del Señor? Déjeme decirle una de las grandes razones del por qué no existe esta organización bíblica en la iglesia. Y esto es, mi hermano, porque no existe una plena enseñanza, esta es completa enseñanza del consejo de Dios. Del consejo de Dios. Su servidor tiene aproximadamente 19 años en la predicación del Evangelio y he sido como miembro de una congregación, he servido en otras congregaciones y he escuchado una gran cantidad acerca de lecciones que se relacionan con la iglesia y una diversidad de temas, déjenme decirle, pero rara la vez ha sido cuando su servidor ha escuchado un tema que se relaciona en cuanto a la organización bíblica de la iglesia. ¿Por qué la iglesia padece o carece de este gran orden bíblico que lo encontramos en las Escrituras? Porque no hay plena enseñanza de ello. Cuando ustedes y yo recordamos lo que el Señor Jesucristo le dijo allí a sus discípulos en Mateo versículo 20, ¿verdad? Después de haberles dado la gran encomienda de hacer discípulos, el Señor Jesucristo les dijo claramente, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Noten ahí la gran encomienda. Nosotros hacemos énfasis en el versículo 18 y en el versículo 19. La palabra firmada por Cristo y el mensaje que ellos debían de predicar. Pero el versículo 20, hermano. ¿Por qué? Porque dice que debían enseñarle a los discípulos todo lo que Cristo les había enseñado. Lo cual ustedes y yo vemos reafirmado en Hechos capítulo 2 y el versículo 42, cuando dice que pues, el versículo 41 habían creído, fueron bautizados, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles continuaron esta enseñanza conforme la iglesia creciendo, iban impartiendo esta enseñanza. Mis hermanos, es de suma importancia que ustedes y yo enseñemos todo el consejo de Dios, no solamente acerca de la verdad, no solamente acerca del seguir asistiendo a los servicios de adoración, acerca de la importancia de la adoración, acerca de nuestra vestimenta, sino hablar acerca de estos temas de suma importancia. El apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando en Hechos capítulo 20 y el versículo 27 le dijo a los ancianos de Éfeso, porque yo no he rehuido de decirlos o darles todo el consejo de Dios. Y es que esa es una gran falta de parte de aquellos que ministramos. Obviamente, ¿verdad? El servidor busca dar todas estas lecciones aplicables a la congregación, pero en ellas deben ellas conocer lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado para que ustedes, junto con la congregación, junto con los ancianos, junto con los diáconos, desarrollemos cada uno de nosotros nuestra función, animándonos y fortaleciéndonos para ir hacia la meta. Regresando un poquito a lo que mencionaba de este caso, en el cual los hermanos me informaban de que algunos varones de la congregación no querían ancianos porque, no, ellos van a tener toda la autoridad y nosotros no vamos a hacer decisiones y esto y lo otro. Hermanos, la palabra de Dios enseña claramente que cuando la iglesia tiene ancianos, ellos tienen autoridad. Y nota lo que dice el escritor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 13, y versículo 17. Hebreos capítulo 13 y
verso 17 dice, obedeced a vuestros pastores, y daos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Note, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esto es lo que Dios ha dicho acerca de los pastores, ancianos y obispos, que básicamente son tres palabras que se refieren al mismo oficio, a la misma responsabilidad. Ellos son los que tienen la autoridad, entonces los varones tienen que hacerse a un lado y permitir que los ancianos hagan su trabajo con la autoridad que Dios les ha dado a ellos, ¿verdad? En cuanto a lo que es, ¿verdad?, asuntos de opinión, asuntos de expedientes, como le llaman, ¿verdad? En cuanto a asuntos doctrinales, aquí está la autoridad, aquí tenemos que seguirla. Pero en cuanto a otros asuntos, los ancianos tienen autoridad. Entonces hay que sujetarnos a ellos. Así que a esta congregación, ¿verdad?, a estos hermanos que se oponen a que hayan ancianos en las congregaciones, les animamos, hermanos, no vayan contra Dios, sino más bien sujétense a la voluntad de Dios y promuevan el ancianato, el diaconado en la congregación, si es posible. Entendemos que hay ocasiones cuando no se puede tener el ancianato como Dios manda, no se puede tener la organización bíblica Dios manda, porque los hermanos que están ahí, los pocos hermanos, no pueden cumplir con los requisitos. Entonces, obviamente, cuando ese es el caso, entonces, obviamente no podemos tener ancianos. ¿Por qué? Porque no hay hermanos que cumplan con esos requisitos. Pero ¿qué de aquellas congregaciones donde hay varios hermanos que no quieren la responsabilidad de ancianos? Hermano, se le preguntaba al hermano que por qué él y otros dos hermanos que calificaban para el ancianato, que por qué no servían como ancianos. Y la respuesta que dio el hermano fue, es que el ser anciano, hermano, es mucho trabajo, es mucha responsabilidad, tenemos que cargar con todos los problemas de la congregación y entonces, no, ya tengo demasiados problemas para andar solucionando otros problemas. Después de todo, también la congregación donde estamos, hay muchos problemas ahí. Entonces, son las excusas que utilizan para no servir como ancianos, para no tener la organización bíblica que Dios manda. Póngase a pensar esto, cuando estemos en el juicio final y el Señor pida cuenta de nosotros por no haber servido como ancianos cuando pudimos hacerlo. ¿Qué es lo que le vamos a decir cuando Él nos pregunte por qué no serviste como anciano? ¿Qué le vamos a decir? Es que envolvía mucha responsabilidad, muchos problemas en la congregación, o esto, lo otro. ¿Van a ser esas excusas justificables delante de Dios? La respuesta es no. Entonces, tomemos en serio, es cierto, hay una gran responsabilidad en el ser ancianos. En ocasiones, cuando ellos tienen sus juntas, a veces se van ellos hasta las 12, 1 de la mañana, tratando de solucionar problemas en la congregación. Es un trabajo que demanda tiempo, demanda sacrificio, pero es un trabajo en el cual usted va a estar muy contento porque sabe que está cumpliendo con la responsabilidad que Dios le ha puesto a usted. Entonces, una vez más, promueva la organización bíblica en la congregación y todas aquellas razones, excusas que puedan utilizar las personas, los cristianos hoy en día para no tener ancianos, vamos a ponerlas a un lado y vamos a para que de esta manera podamos tener esa organización que Dios, ¿verdad?, pues, desea para su iglesia. Acuérdense, vuelvo a enfatizar una vez más esto. Este es un deseo de Dios. Dios quiere que tengamos esta organización. Cristo desea esto. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. El cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo desea que ese cuerpo que es suyo esté organizado como Él manda. Obviamente, cuando es posible llevar a cabo esto, ¿verdad? Y nótese lo que acaba de decir nuestro hermano. Muchas de las veces estas cosas no se hacen posibles por la simple y sencilla razón que no hay anhelo de parte de la hermandad. Y es por eso que le decía yo hace un momento en la introducción,
No muchas de las veces es culpa del predicador o de aquel que está impartiendo. El consejo es parte también del pueblo de Dios por falta de su visión, que es otra de las razones por la cual, ¿verdad?, no existe esta organización bíblica en la iglesia. El apóstol Pablo, ¿verdad?, fue quien dijo allí en 1 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 1, para fiel, si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea, pero debe allí hacer énfasis en la palabra anhelar. Debe haber el deseo, mi hermano nos lo acaba de expresar, que es uno de sus anhelos, es uno de sus deseos, de cuando se le presente la oportunidad, estoy más que seguro y me voy a adelantar, pero que si él tuviera la oportunidad de ser un anciano, ¿verdad?, en un tiempo más cercano, lo haría. Ahorita ¿verdad?, pues tiene sus hijos y falta o tiempo o carece de requisitos, pero obviamente él anhela de que cuando el tiempo se presente, la oportunidad esté allí, él desea ejercer este obispado. Pero, ¿qué de usted? ¿Qué de su servidor? De este su servidor. ¿Qué de todos aquellos nuestros hermanos que se sientan enseguida de nosotros, que domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, campaña tras campaña, lección tras lección, están escuchando todos estos consejos? Le decía yo hace un momento, ¿para qué quiere tanto conocimiento? Obviamente uno de los requisitos de los ancianos, según allí el apóstol el apóstol Pablo, en 1 de Timoteo 3, es que el anciano debe ser apto para enseñar. Si usted ya ha adquirido todo este conocimiento, le pregunto yo, ¿qué está haciendo con ese conocimiento? Si usted llena cada uno de estos requisitos, ¿por qué no anhela el obispado? El apóstol Pablo dijera en Corintios, ¿verdad?, en su primera carta, el capítulo 15 y el versículo 58, amados, estad firmes y constantes, ¿no te dice allí? Creciendo en la obra del Señor siempre. Hablabas tú ahorita de lo arduo que puede ser difícil el trabajo, puede requerir mucho de su tiempo, mucho de su esfuerzo, pero su recompensa va a ser superior. Y obviamente como cristianos, como hijos de Dios que somos, usted y yo debemos buscar el estar sirviendo a Dios a nuestra mejor capacidad. Si buscamos crecer espiritualmente, es porque anhelamos servir a Dios a la mejor o a la máxima capacidad que usted y yo podamos. Si usted no está o yo no estoy haciendo eso, algo está mal. Algo está mal. Y esa es otra de las razones por qué el orden bíblico falta en la iglesia del Señor, porque usted y yo no estamos o no somos esos hombres de visión. Debemos anhelar, mis hermanos, estos oficios, no para alcanzarlos, porque desafortunadamente, hermano, ahorita que me viene a la mente, desafortunadamente existen entre el pueblo de Dios, y esto sería una manera errónea, mis hermanos, el querer ejercer uno de esos oficios solamente por el título, pensando que dicho título pone sobre mí una autoridad que no es verdad. La autoridad la tiene Cristo. Yo tengo como diácono sujetarme al anciano, porque el anciano es el que está sobre la iglesia. Así es que tristemente existe esto entre el pueblo de Dios, quienes quieren ejercer en ocasiones el diaconado, el obispado, solo para tener ese título y sentir dicha autoridad sobre el pueblo de nuestro Dios. Y eso pues no debería de ser así, ¿verdad? Dios en ninguna parte autoriza que ese sea el caso, ¿verdad? El ser un anciano es una responsabilidad muy grande, es una responsabilidad especial. Y espero en Dios que cada uno de los que nos están escuchando en esta ocasión, ¿verdad?, nos están viendo, que puedan considerar una vez más el promover esto en la congregación. Usted como miembro de la congregación no necesita ser un predicador, pero si usted como miembro de la congregación observa ciertas cualidades y características en los hermanos fieles, varones de la congregación, acérquese a ellos, ore por ellos, lleve sus nombres a Dios en oración, luego acérquese a ellos y motívelos a trabajar en este ancianato, al diaconado, motívelos a que ellos tomen en serio, ¿verdad?, el contribuir a lo que es la organización bíblica de la iglesia. Y pues yo creo que si todos juntos, ¿verdad?, como congregación, nos ponemos a enfatizar estas cosas, yo creo que vamos a llegar muy lejos y va a haber más iglesias de Cristo que van a estar capacitadas, ¿verdad?, con esta organización bíblica que Dios
desea. Una vez más, queremos dejar en claro, no estamos diciendo que si una congregación no tiene ancianos y diáconos, que están en pecado, que están mal. Obviamente, tal vez habrán algunos que probablemente piensan de esa manera, que si una congregación no tiene ancianos y diáconos, están en pecado y no es la iglesia de Cristo. Cierta ocasión escuchaba a un hermano que decía, si no tienen ancianos, si no tienen diáconos, no son la iglesia de Cristo. Esa mentalidad es errónea. Una vez más, estos son requisitos que encontramos en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo capítulo 3, del 1 al 7, requisitos para ancianos, versículos 8 al 13, para los diáconos, y Tito capítulo 1, del 5 al 11, para los ancianos. Entonces, son requisitos que Dios espera que algunos cumplan. Ahora, si una vez más, si alguna congregación en particular no tiene varones que puedan cumplir con esos requisitos, entonces Dios no va a condenar una congregación de esta manera. ¿Por qué? Porque Él sabe que no pueden cumplir con esos requisitos. Estamos más que todo refiriéndonos a aquellas congregaciones que pueden, pero simplemente no quieren hacerlo. Entonces, ahora, también en cuanto a esto, vemos hermanos que dicen, no, es que son demasiados requisitos, creo que son como 26 más o menos, ¿quién los puede cumplir? Tendrías que ser una persona perfecta para poder vivir como anciano en la iglesia. Hermanos, si usted considera y analiza cada uno de esos requisitos, pueden ser cumplidos por hermanos fieles. Hay hermanos que pueden cumplir con esos requisitos. Así que ya basta de ponerle peros a la organización bíblica de la iglesia y vamos a tomar en serio de una vez por todas en las iglesias del Señor, ¿verdad? En cuanto a esta organización que Dios desea. Exactamente, ahorita que mencionabas en cuanto a si una congregación no tiene esta organización, por cualquiera que sea, esas las razones como las que mencionaba nuestro hermano, no está en pecado, pero sí va a estar en pecado si pudiendo o teniendo varones que llenan estos requisitos y no están ejerciendo este ancianato, no tienen este anhelo, usted sí puede estar cayendo, digo usted, podemos caer, ¿verdad?, en ese mismo error o estar pecando delante de nuestro Dios. Por tanto, le animamos a aquellos nuestros hermanos predicadores que amonesten a nuestros hermanos, los exhorten, los animen a que puedan ejercer estos oficios en la iglesia para beneficio del cuerpo del Señor. Porque otra de las razones, hermanos, en realidad creo que aquí cabe decir de la razón por la cual no existe, ¿verdad?, esta organización bíblica en la iglesia del Señor, es amor. Falta de amor al pueblo y a Dios mismo. Le digo esto, ¿verdad?, porque una de las características que describe al cristiano es el amor, ¿verdad? Juan capítulo 13 y el versículo 34 nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, y luego dice ahí como yo los he amado. Desafortunadamente, ahora nosotros somos egoístas, y digo, yo me incluyo en eso en ocasiones porque no pensamos o somos hombres sin visión. Muchas de las veces como predicadores que somos, queremos mantener al pueblo de Dios como pueblo sentado para yo seguir arriba en el púlpito, siendo o mirando sobre ellos y estando sobre ellos. Mi responsabilidad, mi hermano mencionaba hace un momento de igual manera, usted y yo vamos a estar delante de nuestro Dios. Vamos a dar cuentas a Dios, ¿verdad? 2 Corintios 5:10. ¿Y qué vamos a decir? Usted y yo debemos estar mostrando ese amor para con el pueblo de Dios. El apóstol Pablo escribiera de estos hombres en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18, ¿verdad? El apóstol Pablo en el versículo 17 amonesta a nuestros hermanos diciéndole que estén atentos de aquellos que causan divisiones entre ustedes y causando tropiezo a la doctrina que ellos han aprendido. Pero el versículo 18 les dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Noten esto. Dice, y luego, con palabras suaves y lisonjas, dice, engañan los corazones de los ingenuos. Muchos hermanos se paran allí enfrente y buscan mantener al pueblo sujetados a ellos porque no quieren perder dicha autoridad que tú acabas de mencionar. Ese es pecado delante de Dios. Y eso es a lo que Pablo se refiere a los romanos diciéndole, apártense de ellos. Ustedes deben de estar buscando a hombres entre el pueblo de Dios que puedan llenar en mis hermanos. Es mi convicción de que entre el pueblo de Dios, y yo sé que mi hermano Willy comparte este pensamiento,
que entre el pueblo que buscaba mi perdición, su mano me tocó. de 1 Timoteo capítulo 3. Así es. Hermanos, mientras nos acercamos al final del programa, quisiéramos una vez más seguir motivándoles, ¿verdad?, en cuanto a esto de la organización bíblica de la iglesia. Muchos son los beneficios cuando la iglesia del Señor goza de esa organización bíblica que Dios demanda. Y mencionaba ahorita nuestro hermano de Romanos 16, 17 y 18, una de las bendiciones de tener ancianos en la iglesia, ancianos fieles, ancianos que han sido puestos por el Espíritu Santo, como dice Hechos 20, versículo 28, y eso sucede cuando hermanos cumplen con los requisitos y los obedecen y los llenan con esos requisitos, entonces, y son puestos como ancianos por la congregación, entonces el Espíritu Santo tiene parte en esto. Aprueba esos ancianos que una vez más que han obedecido los requisitos conforme a la palabra de nuestro Dios. Y uno de los requisitos de los ancianos es tapar la boca de los que contradicen. Entonces, cuando los ancianos están en la congregación, y me ha tocado muchas veces ver congregaciones donde hay ancianos, que los ancianos básicamente ponen en práctica eso. Cuando alguien se levanta y enseña falsa doctrina, los ancianos no lo permiten. Entonces, hay muchos beneficios en cuanto a tener ancianos en la congregación, el compartir la sabiduría que ellos tienen, aprender de esa sabiduría, de cómo ellos cuidan del rebaño, miran por las necesidades del rebaño. Son muchas las bendiciones y Dios en su infinita misericordia sabe perfectamente por qué la iglesia necesita ancianos y cómo la iglesia puede beneficiarse cuando hay ancianos y diáconos, ¿verdad?, y ministros fieles que predican la palabra de nuestro Dios. Así que una vez más les invitamos a que en el próximo programa pues sigan con nosotros. Vamos a seguir hablando acerca de este punto de la organización bíblica de la iglesia y pues creo que también en este programa hemos mencionado también cómo podemos lograr ancianos, y una de las cosas que mencionaba nuestro hermano Jesse es predicando más acerca de este tema, motivándonos los unos a los otros, motivando a aquellos hermanos fieles que pueden servir de esta manera y así pues podamos pues, cumplir con este deseo de nuestro Padre Celestial. Así que pues una vez más, síganos acompañando. De aquí a 2 semanas vamos a tener una vez más el programa La Defensa. Así que pues le invitamos una vez más a que recuerde que es a las 5 de la tarde. El horario antes era a 7, pero ahora es a las 5. Y pues vamos a continuar, ¿verdad?, pues con este horario, esperando de que muchos más puedan acompañarnos, ¿verdad? Así es, y nuevamente, y cada vez que tengamos la oportunidad, le vamos a estar mencionando de que si hay algo, ¿verdad?, alguna pregunta que usted tiene, algo que le incomode o que esté interesado en saber o que usted crea que es un tema importante que debe ser tratado de esta manera o por este medio, nos lo haga saber, ¿verdad?, mandando un correo allí a El Camino de Verdad, donde se está transmitiendo este programa. Deje ahí su mensaje en la caja de chat o allí en los comentarios y obviamente, ¿verdad?, trataremos lo más pronto de tratar con ese tipo de temas para su beneficio y beneficio de la iglesia en su totalidad. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que en el Señor nos acompañe la próxima semana para seguir hablando de la palabra de nuestro Dios y hablando de temas que se relacionan con su palabra para edificación de todo el pueblo de nuestro Dios.